Bien, queremos saber por qué sube el dólar tan rápido acá en Argentina. ¿Por qué hubo esa corrida de dólar ayer? Todo lo que puede decirnos sobre lo que está sucediendo con la moneda norteamericana acá en nuestro país. Bueno, perfecto. Vamos a ver por qué sube el dólar en estos días. No es por una cuestión económica, sino política, porque el gobierno, el país se quedó sin gobierno. Eso es lo que entienden los banqueros, los grandes empresarios, las multinacionales. Entendieron que la renuncia de Alberto Fernández a la candidatura es de hecho una renuncia a la presidencia de la nación. El país está de hecho sin gobierno hace ya casi 2 años, pero el vacío de poder que había se hizo, digamos, palpable, o sea, se corporizó en el momento en que Alberto Fernández dijo no soy candidato a presidente. Entonces, a partir de ahí, lo que leyeron todos los digamos, las grandes empresas es, bueno, este país no hay nadie a cargo. Y entonces, bueno, empieza una huida hacia el dólar de todas las inversiones, una corrida especulativa también, y bueno, pero no es un problema exclusivamente económico en este caso, sino que está muy vinculado a la crisis del peronismo y a la caída del gobierno. Disculpame, Daniel, pero si no está Alberto Fernández, por lo menos está Sergio Massa, que inclusive fue a Estados Unidos a negociar con el Fondo Monetario Internacional, prometiendo que iba a traer dólares. ¿No pasa por ahí parte de la crisis? No, porque ahí sí ya hablamos de una cuestión estrictamente económica. Massa no es el presidente. Digamos, todo el plan de Massa fracasó. Entonces, la única posibilidad que tenía este gobierno de sobrevivir era que Alberto Fernández, por lo menos hasta agosto, mantuviera la ficción de que iba a ser candidato. Entonces todavía tenía poder, pero ahora ya no lo tiene más. Entonces no hay poder en la Argentina, no hay quien tenga el poder. No lo tiene Massa, no lo tiene Alberto Fernández, no lo tiene Cristina. Hay un vacío de poder y hay que resolverlo esto de manera urgente, porque la que está sufriendo es la población. O sea, hoy no se sabe cuánto vale una zanahoria, no se sabe cuánto vale un litro de leche, puede haber graves problemas de desabastecimiento. O sea, se empiezan los cortes en la cadena de pagos. Es decir, empieza un fenómeno que ya lo conocemos en la Argentina. Ya lo hemos vivido en 1989 con la caída de Alfonsín, lo vivimos con la caída de la Rúa y hoy lo vivimos con la caída del peronismo. Ay, perdón, te di un estornudo. No, está interesantísimo esta mirada, no la tenía por ahí, pero entonces, adelanto de las elecciones sería... No, tiene que asumir una junta... de gobierno ya, encabezada por organizaciones sociales, políticas que tengan como prioridad, primero, congelar los precios. Sí. Segundo, suspender las elecciones. Es decir, las elecciones no son la prioridad hoy del país, sino las millones de personas que no tienen para comer. O sea, hoy hay que desviar todos los fondos, hay que suspender el pago de todas las deudas del Estado, todas, incluida la deuda que hay con el Fondo Monetario Internacional, pero todas las demás deudas también, y desviar todos esos fondos urgentemente a alimentos, porque acá hay un problema de que millones de personas se van a quedar sin comer. O sea, ya se estaban quedando sin comer y ahora estamos ante, digamos, la posibilidad concreta de que, qué sé yo, en unos días, si continúa la corrida, empiece una crisis de quiebra de comercio, de industria, digamos, y un golpe brutal a la economía, pero lo que más va a sufrir ese golpe son los sectores más vulnerables de la población, niños, personas desocupadas. Entonces se tiene que constituir un gobierno de emergencia. Es decir, no hay gobierno en el país, con las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales de inmediato, que justamente suspenda las elecciones, desvíe los fondos para alimentos ya, se tiene que emitir una tarjeta alimentaria básica, pero no manejada por los movimientos sociales, sino directamente por el Estado, a todas las personas que están sin trabajo, desocupadas o precarias, y se las tiene que incorporar a las plantas funcionales de los municipios y las gobernaciones para que empiecen a trabajar, cobren un salario en blanco y a partir de ahí puedan comer, acceder a la comida. Si el acceso a la comida no tiene que ser un regalo, una dádiva, sino que tiene que ser a cambio de trabajo. Entonces son medidas urgentes que hay que tomar. Por supuesto, los dirigentes capitalistas irán por otro
otro lado. Irán por adelantamiento de elecciones, o sea, el adelantamiento de elecciones no es una salida buena para los trabajadores del pueblo, porque las elecciones van a dar como ganadora a Larreta o Patricia Bullrich o Milei o cualquiera de esos, que es lo mismo. O sea, sigue la Argentina capitalista. Lo que está colapsando acá es el capitalismo argentino, digamos, no es el colapso del peronismo. El peronismo como fracaso de intentar construir un capitalismo que es imposible, digamos, el capitalismo no tiene hoy otra salida más que agravar más la desigualdad, y ya tanto Milei como la gente del PRO está adelantando que las medidas que ellos tomarían serían brutales contra el pueblo. Entonces nosotros el adelantamiento de elecciones no lo vemos como una salida para los trabajadores y el pueblo, sí será para las clases dominantes. Así que no, lo que hay que hacer es constituir un gobierno de emergencia ya, que tome estas medidas. ¿Y la CGT qué papel está jugando en este momento? La CGT traicionando al pueblo, como hace siempre. ¿Qué va a hacer la CGT? Si es un grupo de empresarios multimillonarios traidores que viven de traicionar al pueblo. Y aparte la CGT está siendo brutalmente, o sea, cuando hablamos de la CGT, hablamos de sus dirigentes, no del afiliado, no del obrero de base que no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Esos dirigentes corruptos están sufriendo primero el golpe del repudio popular. O sea, hoy todos los dirigentes del peronismo en la Argentina no pueden salir a la calle. Lo que le pasó a Bernie, no nos olvidemos que hace 20 días fue la célebre trompada a Bernie, que fue celebrada en los barrios populares esa trompada, porque muchos hubieran querido dar esa trompada. Esa trompada a Bernie no es una trompada solo a Bernie, es a todos los dirigentes políticos y sociales del país. Entonces los dirigentes de la CGT no pueden salir a la calle, no pueden dar la cara, son un grupo de mentirosos, de traidores. Lo mismo pasa con Cristina Kirchner, con Kicillof, con Massa. Son gente repudiada, Alberto Fernández. Alberto Fernández, para ir a dar un reportaje el otro día, se tomó un helicóptero a caballito. O sea, son gente que no puede transitar por la calle. O sea, lo que estamos viviendo es un 2001 recargado, un 2001, digamos, bien del siglo XXI, donde hay un hundimiento de los partidos capitalistas, porque tampoco es que Juntos por el Cambio, el PRO está bien, está sólido. Se están peleando y matando entre ellos públicamente. O sea, acá hay una crisis del capitalismo argentino y de todos los partidos políticos capitalistas, y ninguno tiene una salida para esta crisis, porque ninguno es capaz de tomar medidas. Por ejemplo, ¿qué hizo ayer el gobierno? Tomó nota de Max Capital, que es una de las empresas que está especulando con dólares en este momento. Le hicieron un apercibimiento a un grupo siniestro que está operando ahí a 3 cuadras de la Casa de Gobierno en Florida, todas las cuevas de Florida, hay que cerrarlas todas. Totalmente. Y esos dólares hay que llevarlos al Banco Central para respaldar el peso y evitar el derrumbe y la devaluación. Bien, Daniel, en la vereda del frente se acerca una fecha clave, que es el 1 de mayo, el próximo lunes. Debería haber un acto masivo en República presentando alternativas, sin embargo, eso no se ve. ¿Qué está pasando en la izquierda, me estoy refiriendo? Y la izquierda está pensando en las PASO, como igual que todos los demás dirigentes políticos. O sea, los grupos de izquierda, igual que el peronismo, el PRO y Milei, están haciendo sus cálculos políticos en las próximas elecciones. No están pensando en lo que está aquejando al pueblo. Y si hay algo que al pueblo no le interesa en lo más mínimo, son las elecciones, que además es un gasto y un movimiento que tiene que hacer el Estado. En un momento de emergencia, vos tenés que poner miles de personas, funcionarios, a organizar una elección cuando estamos viviendo una emergencia nacional de millones de personas que no tienen para comer y que no se soluciona con los planes sociales y un dólar disparado y la posibilidad de que el peso argentino como moneda desaparezca. Entonces, hay una propuesta coherente que es la de Milei. Desde el punto de vista capitalista, él es coherente.
directamente. Él dice, cerremos el Banco Central. Y directamente que el Banco Central de Argentina sea el Banco Central de Estados Unidos y que la moneda sea el dólar. Es una visión coherente, porque él es el representante de las grandes corporaciones, del imperialismo. Él defiende el capitalismo. Entonces, ¿él qué dice? Bueno, si desaparece la moneda, hagámosla desaparecer, vivamos con el dólar. Imagínate lo que va a ser esa sociedad que propone él, pero que además no es la que propone él solamente. O sea, todas las variantes capitalistas, algunos con más subsidio, otros con menos subsidio, proponen más o menos lo mismo, que continúe la desigualdad, la pobreza, la miseria. El peronismo ya gobernó y hizo un verdadero desastre. Entonces no, digamos, la salida no viene por ese lado, porque ya fracasaron. Y todas las propuestas que se están haciendo ahora son de continuidad de la Argentina capitalista, que no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a ir al Fondo Monetario a pedirle más plata para estirar la agonía? O sea, y si no, vienen las propuestas que plantea el PRO y Milei y todo, que es un gran ajuste, pero digamos, todo eso ya lo hicimos, ya se vivió todo eso. Justamente lo que hay que hacer es ajustar, sí, pero poner mano dura con las grandes empresas que se están enriqueciendo a costa de la pobreza de millones. Justamente, por eso te decía lo del apercibimiento a Max Capital. A Max Capital no hay que apercibirla, hay que cerrarla, porque mientras la población está sufriendo un horror, porque no se sabe cuánto vale el kilo de carne, Max Capital está ganando dólares a lo pavote, y no solamente ellos, todos los especuladores, todos los banqueros, todas las multinacionales. Entonces se necesita una asunción de un gobierno de emergencia que tome medidas claras, que sea un garrote contra toda esta gente, si no, el pueblo va a sufrir y mucho. El problema entonces, Daniel, es que si la izquierda, que vendría a ser la alternativa al capitalismo, está también metido en camino a las elecciones, ¿quiénes harían ese gobierno alternativo, provisional? Bueno, organizaciones que estén dispuestos a hacerlo. Nosotros estamos dispuestos. Y todas las organizaciones sociales, políticas, pero aparte no solo organizaciones, sino individuos, vecinos, trabajadores, que estén dispuestos a dar un paso adelante y tomar en las manos la crisis, adelante. Es decir, evidentemente los partidos políticos que existen hoy no dan la talla. Por eso la gente no ve a ninguno y crece el voto en blanco y la abstención. Porque nadie cree en los partidos políticos, porque los partidos políticos están como en otro mundo, viviendo un mundo paralelo, de esperar las próximas PASO, para agosto. Agosto parece que dentro de 10 años. Y están todos los partidos en esa. Por ejemplo, el Frente Izquierda va a hacer un acto, pero es preparatorio de su campaña electoral, no en respuesta a la crisis que estamos viviendo. La crisis que estamos viviendo requiere medidas urgentes ahora, no en agosto, no en las PASO. Es justamente lo que te estoy diciendo, al revés. Deberían suspenderse las elecciones. Y toda otra cosa que distraiga a las autoridades, los funcionarios, al gobierno, lo que sea, de las medidas que se tienen que tomar. Porque si no, la crisis puede escalar. Y no hay ninguna garantía que los actuales dirigentes del peronismo, de la CGT, de Juntos para el Cambio o de Milei o de lo que sea, nos den una salida, que es justamente lo que el pueblo siente, y por eso crece la abstención, el voto blanco y el rechazo. Te estoy sorprendiendo con todo esto, ¿no? Sí, y también hay un oyente que dice un mensaje largo: la administración pública y los municipios están llenos de empleados estatales puestos por los políticos de turno y con sueldazo encima de paro, y no atienden, etcétera. Así que no creo sea una de las soluciones que mencionó Campos recién. Justamente hay que hacer lo contrario, justamente hay que hacer lo contrario de lo que hicieron los gobiernos. Ellos meten ñoquis. Nosotros lo que tenemos que meter es trabajadores de verdad, no ñoquis. Es decir, tenemos que meter a la gente que está desempleada a trabajar en los municipios, y se necesita y mucho, en los hospitales, en el mantenimiento, en las escuelas, en todas las reparticiones, en las calles, en el tendido eléctrico, en las empresas de energía. ¿Cómo que no se va a necesitar? Lo que pasa es que lo que dice este señor se queja de los ñoquis que mete el peronismo, y efectivamente tiene razón, pero eso no quiere decir que no se necesiten millones de puestos de trabajo en este momento, y justamente es lo que hay que hacer. Dejar de, repartir subsidios para que millones de personas vivan una ficticia situación de que tienen para comer y se le dé trabajo genuino en blanco como corresponde, lo que signifique toda una reactivación de la economía, si millones de personas tienen acceso a salario
y a beneficio. Mi opinión, no sé, estoy también confundido, pero mi opinión sería que este tipo de medidas, de propuestas y otras, sean discutidas en una gran asamblea nacional, porque así cada uno por su lado es como que no tiene fuerza y van a terminar imponiendo sus medidas a aquellos que se benefician con el aumento del dólar. Así que me parece que tiene que ser por lo menos una gran asamblea, algo que donde cada uno hagan sus propuestas y se defina qué política llevar entre todos y todas. Puede ser, es posible, pero hay que tomar medidas de emergencia, y lo que no va es este camino que plantean los partidos políticos y todo, de seguir con esto, que siga Alberto, ir a elecciones. Ese es el camino que nosotros no vemos. Después, todo lo demás, estamos abiertos a cualquier propuesta, pero sí hay que tomar medidas de emergencia y tiene que asumir el gobierno, organizaciones y dirigentes que estén dispuestos a llevar estas medidas adelante. Por eso yo decía que este 1 de mayo es una gran oportunidad para ello, pero ¿ustedes qué van a hacer este 1 de mayo? Sí, nosotros tenemos una actividad internacional pactada junto a trabajadores de muchos países, porque bueno, lo que está ocurriendo en la Argentina está ocurriendo en Francia y en muchos países del mundo. Está planteada para el 1 de mayo y dejamos la invitación para el día 30 de junio, en realidad, una conferencia internacional en línea con, invitados de Europa, Estados Unidos, sudeste asiático, América Latina. Va a haber participación de delegaciones de muchos países que nos vamos a unir para hacer dos cosas fundamentalmente: apoyar al pueblo de Ucrania, que está luchando contra la invasión fascista de Putin, y por otro lado, junto con ellos, coordinar todas las luchas del mundo contra el capitalismo. Bien, que eso sería bueno acá, que se haga acá también. Uy, por supuesto. Por supuesto. Aquí esto se concreta en esto que te decía. Bueno. Tenemos que plantear una salida obrera y popular ahora. Que si ahora estamos hablando de la emergencia, lo urgente, la disparada del dólar, pero esto no es un rayo en un cielo despejado. ¿Cómo se llegó hasta acá y cómo es la crisis que se viene incubando? Todo eso también es un tema de conversación. Por eso se requieren medidas de una profundidad muy grande, porque a esto nos trajo una serie de medidas que se han venido implementando y que ya fracasaron. Pero todo eso lo podemos conversar con tranquilidad cuando nos veamos la próxima vez. Te despido ahora. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, Antonio, muchas gracias a vos por este reportaje. Estemos en contacto y un saludo grande a todos los que nos están escuchando. Dale, muchísimas gracias.